Hello guys, welcome to this Sesión Síncrona from week number 11, which is about future tense. Today we're going to learn the future tense and how to express future in English language. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión síncrona número 11, la cual corresponde a el tema del futuro simple en idioma inglés. El día de hoy vamos a aprender cómo expresar futuro en idioma inglés y qué formas o variantes tenemos en el idioma para expresar el futuro y cuál es su diferencia, ¿no? Déjenme comparto pantalla y comenzamos la clase. Buenas tardes, Yatron. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, let's begin. Vamos a comenzar. Déjenme nada más que se comparta la pantalla. Okay. So guys, as I told you, today we're going to learn the future tense. Como ya se los había mencionado, chicos, el día de hoy comenzaremos con el futuro. But first, we're going to check the index or the agenda for today's session. We're going to start with the objective, then the future tense with be going to. After this, we're going to learn the future tense with will. When we finish the future tense with will, we're going to learn the difference among be going to and will. Then we have a reading comprehension activity. And point number 6 is further practice. It's practice for your house. And well, guys, also we're going to check the activity for this week. We're going to answer the activity for this week. And we are going to, well, I'm going to show you something about the exams. I need to explain you something about the exams, but at the very end of this class. Bueno, chicos, la agenda o el orden que tenemos el día de hoy es comenzar con el objetivo, seguido del futuro con be going to, es un tipo es una forma de expresarlo, seguido de ver be going to, veremos el futuro con will, y una vez que terminemos el futuro con will, vamos a ver cuál es la diferencia entre be going to y will. Una vez que hayamos terminado de ver las diferencias entre ambos, haremos un ejercicio de lectura. Vamos a leer y de comprensión lectora también, y vamos a contestar unas preguntitas. Una vez que hayamos terminado de hacer este ejercicio, pues pasaremos al punto número 6. Sin embargo, el punto número 6 son ejercicios para que ustedes hagan en su casa. Son ejercicios de práctica, pero son para su casa. Lo que sí vamos a hacer después de hacer la lectura, la comprensión de lectura, es la actividad de esta semana. Voy a presentárselas, vamos a ver cómo se contesta y otra cosa importante, les hablaré sobre el examen final y qué haremos la próxima semana. Porque la próxima semana también hay una sesión, pero bueno, ya lo veremos cuando lleguemos a esa parte de la sesión del día de hoy. So, let's start with the objective, guys. So, the objective says, by the end of this lesson, students will be able to understand how to construct future tense sentences. El objetivo para el finalizar de esta sesión, al final de esta sesión, ustedes serán capaces de poder construir oraciones y comprenderlas con el futuro, expresando futuro. Okay? Let's continue. So, future tense with be going to. The use of going to refer to future events suggests a very strong association with the present. The time is not important, it is later than now.
But the attitude is that the event depends on something in the present situation that we know about. Going is mainly used to refer to our plans and intentions or to make predictions based on present evidence. In everyday speech, going to is often shortened to gonna. I mean, you can say gonna instead of going to, and it's okay, but only say it, especially in American English, but it's never written that way. So in your written English, you cannot write, I mean, in your homework, you cannot write gonna because it's wrong. Only you can say it. I mean, in the reading activity, you can read gonna instead of going to, and it's okay. But if you're in your activity, it's not right. Okay. Dice, el uso de going to para hablar sobre el futuro, eventos futuros, sugiere una asociación extremadamente fuerte o una relación muy fuerte con el presente. Esta forma de expresar futuro, be going to, por lo general se usa para hablar de planes que tenemos, de intenciones sobre hacer algo o hacer predicciones. Sí, predicciones. Vamos a poner el futuro. Hacer predicciones, pero basándonos en evidencia que tengamos, ¿ok? Ahora, este going to en el inglés hablado, solamente en el inglés hablado, se acorta con la palabra gonna, que es lo que tenemos aquí. Pero chicos, solamente al momento de hablar. La palabra gonna no la podemos escribir en la tarea. Es incorrecto. Solamente se utiliza en el inglés hablado. ¿Ok? Me salté. Okay, so let's continue with the explanation. It says, futuro con going to, lo que ya habíamos visto. Existe otra forma de futuro que utilice going to en lugar de will. Hay que conocer bien los usos de whatever. Okay. Por lo general vamos a utilizar going to para hablar de planes que son 100% seguros que van a ocurrir. Por ejemplo, I am going to present my final exams tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. They are going to eat out tonight. Ellos van a comer, bueno, cenar en todo caso, afuera esta noche. Y también podemos hacer predicciones en las que tenemos seguridad. Es decir, porque ya sabemos algo. No como Moni Vidente que dice que Selena Gómez está embarazada, ¿verdad? Me encanta poner pero en sí a eso hace referencia. Eso hace referencia, que no se pueden hacer predicciones así nada más porque se nos ocurren, ¿no? Estamos hablando de predicciones, aunque la palabra suene chistosa, es porque ya sabemos algo, ¿ok? Por ejemplo, bueno, estamos diciendo eso porque ya tenemos conocimiento sobre ese tema, pues. Por ejemplo, your concert is going to be the best of the year. ¿Por qué lo decimos? Porque pues a lo mejor hemos visto que esa van a llenar estadios, ¿ok? Entonces, pues ese concierto va a ser el mejor porque va a llenar más o porque se vendieron todos los boletos. Otro ejemplo, I am not going to study law in the university. No voy a estudiar derecho en esa universidad porque pues no me gusta esa universidad, yo quiero estudiar en otra, ¿ok? We are not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos porque me canso, o sea, yo necesito también mi espacio, ¿no? En sí, haciéndolo un resumen de lo que es la predicción, hablar de una predicción de lo que tenemos seguridad, siempre, cualidad del be going to, de hacer predicción, ¿no? Es porque estamos seguros de lo que estamos hablando. No es porque se nos ocurrió y así lo vamos a decir. Que bueno, que si lo hacen, pues tampoco tiene nada de malo. Pero pues nada más sean conscientes que no es uno de los usos que tiene going to. ¿Ok? Y bueno, tenemos las estructuras, pero yo estaba seguro que tenía las estructuras acá en inglés. Para esto puse esto.
say form. When we use going to in a phrase to talk about the future, the form is composed of three elements: subject, to be conjugated, going, plus, sorry guys, plus the infinitive. For example, she is going to leave. I am going to stay. Okay? The affirmative form is what we already learned, and the negative form is almost the same. The only difference is that the verb to be has the negative particle not. He is not going to jog, for example. The structure be going to is normally used to indicate the future in English. We use this structure when we have already decided or we intended to do something in the future, a prior plan, a plan to the future. When when there are definite signs that something is going to happen based on a prediction based on evidence, and when something is about to happen, a prediction. So, which is important here, guys, is the structure. The affirmative structure is subject plus verb to be. I mean, we have to choose the conjugation of the verb to be depending on the subject we have. I mean, we cannot say you am or you are, you am or you is, or she am or she are, or I is, I are. No. She is, I am, you are, we are, they are, he is, it is. Okay? Also, we can have the going and the verb in infinitive with the word to, going to, live. Okay, and the negative form is almost the same. The only thing that changes is that the verb to be has the negative particle not. After this, we're going to check the question form, which is this one, and says the question with be going to. So in the question with be going to, the only thing that changes is the position of the verb to be. So we are going to, in the affirmative sentence, we start with the verb, with the subject, which is you, I, whatever, and then the verb to be, and then going to. But in the question form, we are going to start with the verb to be, after this, the subject, and then the going to and the complement. Okay? So now let me explain this in Spanish, because in here I have it in Spanish. So let's go straight to the structures. Ok, chicos, las estructuras con going to. Las estructuras con going to pues son tres: afirmativa, negativa, interrogativa. Tanto afirmativa como negativa son casi lo mismo, solamente que la negativa pues cambia porque trae la partícula negativa not, obviamente, y la estructura interrogativa pues esa sí tiene un cambio más drástico. Pero vamos a ver cada una de estas estructuras. Por ejemplo, la estructura afirmativa comienza con el sujeto, que puede ser cualquier cualquier pronombre personal, o el nombre de una persona, o un objeto inclusive, más el verb to be. Recuerden que el verb to be se conjuga con, en función a el sujeto que tengamos, seguido de going to, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Por ejemplo, I am going to eat a sandwich tonight. Maestra, ¿pero es correcto decir gonna? Sí, sí es correcto. I am gonna eat a sandwich tonight. Solamente decirlo, no escribirlo, ¿ok? Ahora, la estructura negativa, ¿cuál es? Pues bueno, la estructura negativa es casi lo mismo que la afirmativa, solamente que después del verb to be, es decir, comenzamos con un sujeto, más el verb to be, más la partícula negativa not, más going to, más un verbo en infinitivo, más un complemento. She is not going to go to the cinema. Es correcto decirlo lo siguiente. She is not going to the cinema. Quitar ese to go. Sí, es correcto. Cuando hablamos del verbo go, lo podemos omitir, porque ya tenemos going. Entonces, se puede dejar o se puede omitir. Es correcto en ambas situaciones. Y por último, la estructura interrogativa. La estructura interrogativa es lo mismo que la afirmativa, solamente cambia la posición del verb to be del sujeto. Si en la afirmativa comenzamos con el sujeto seguido del verb to be, en la interrogativa vamos a comenzar con el verb to be seguido del sujeto. ¿Okay? Más going to, más el verbo en infinitivo, más un complemento.
Por ejemplo, are you going to write the email for the client? Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente. ¿Ok? Es la única diferencia. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí es momento de hacerlas, chicos. ¿Los escucho? Una pregunta, maestro. Llegué un poquitín tarde. Nomás lo del gonna. Sí. Gonna, la forma corta de going to. Es going to, se puede decir solamente como gonna. G-O-N-A. Aquí está. ¿Y por qué digo que solamente se puede decir? Porque así es, no lo podemos escribir. Por ejemplo, si en su tarea, que su tarea es de escribir oraciones en futuro, usted me escribe, I am gonna, whatever, I am gonna, lo que quieran, se la voy a poner mal. ¿Por qué? Porque el gonna solamente se utiliza al momento de hablar. No lo podemos utilizar al momento de escribir. ¿Ok? He entendido. Gracias. Excelente. Vamos a, ¿alguien más que tenga una duda? Sí, yo, teacher. Y al momento de Dígame. decir gonna, no se modifica el verbo. O sea, No. si yo voy a decir I am gonna eat a A ver, sandwich, póngame un ejemplo. I am es gonna el eat de, sandwich. No, es eso mismo. o sea, si yo ahí I pongo am gonna gonna, eat yo a digo, sandwich. ok, Mientras ahí lo no se diga, está bien. modifica. No. Ok, Si lo gracias. escribe, está mal. Pero ok. se queda así, I am gonna eat a sandwich. I am Ok. going to eat a sandwich. I am gonna eat a sandwich. Cualquiera de las dos es correcto. Solamente dicho, no escrito. Ok, gracias, teacher. Por nada, ¿alguien más? Nope. Bueno, let's continue, guys, with the future tense with the modal verb will. So this future tense with will, it's quite easy. It's not that complex as the going to, but let's find out how is it. So the future simple tense is often called the will tense because we make the future tense, the future simple tense with the modal auxiliary will. Okay, so el futuro simple o también llamado tiempo con will. El futuro simple con will, pues, es algo muy sencillo y se forma con el verbo modal will. ¿Cómo se forma? Pues bueno, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Es este? Sí. So, the structure of the future simple tense is, no, but before this, I need to check this, the usage for. Okay. So, here is only in Spanish. I thought I placed this in English either. Where is it? Yes, in here. How do we use the future simple tense, or future with will, or will tense? So we're going to use the future simple or future with will when we don't have a plan for something that spots on the moment. So we use the future simple tense when there is no plan or decision to do something before we speak. We make a decision spontaneously at the time of speaking. Look at these examples, guys. Hold on, I'll get a pen. We will see what we can do to help you. Maybe we will stay in, maybe we will stay in and watch television tonight. Are decisions made at the moment of speaking. If you can see in these examples, we had no firm plan before speaking. Our decision just made at the moment. The decision is made at the time of speaking, and we often use the future simple tense with verb to think before it. For example, I think I'll go to the gym tomorrow. I think I will have a holiday next year. I don't think I'll buy that car. Okay? So
which is important here is that we use the future tense with will to make decisions at the moment of speaking with no prior plan. Also, we can use the future tense with will to make predictions, like the ones from Monividente. We often use the future simple tense to make a prediction about the future. Again, there is no firm plan. We are saying what we think will happen. Here are some examples. It will rain tomorrow, guys. Even if there is no cloud on the sky, but I think it will rain tomorrow. People won't go to Jupiter before the 22nd century. Who do you think will get that job? Okay, so yeah, this is, and well, we use the future tense with the verb to be. When the main verb is be, we can use the future simple tense, even if we have a firm plan or decision before speaking. So I will be in London tomorrow. I'm going, I won't be very long. Will you be at work? Well, at the end, I'll explain you more into this verb to be, but which is important here, guys, is the following. Vamos a utilizar el futuro con will cuando tomemos una decisión sin tener un plan sobre esta decisión, es decir, una decisión tomada al momento de estar hablando. Por ejemplo, hold on, I will get a pen. De que espérame, voy a traer o voy a agarrar una pluma. We will see what we can do to help you. Vamos a ver qué hacemos para ayudar. Maybe we will stay in and watch television tonight. Tal vez nos quedemos y veamos la televisión esta noche. ¿Ok? En todos estos ejemplos, no había ningún plan antes de tomar estas decisiones, es decir, fueron decisiones que se tomaron al vapor, es decir, al momento de estar hablando, en ese preciso momento. Por lo general, cuando hagamos estas cosas, podemos utilizar el verbo think, to think, pensar, antes del futuro. Por ejemplo, I think I will go to the gym tomorrow. Yo creo que voy a ir al gimnasio mañana. I think I will have a holiday next year. Yo creo que voy a tener un día libre el próximo año, unas vacaciones el próximo año. I don't think I will buy that car. No creo que vaya a comprar ese carro. ¿Ok? Uno, para decisión en el momento de hablar. Y dos, el segundo uso que tiene es para hacer predicciones. Pero estas sí son como las de monividente, porque no son como las del going to, que necesitamos tener ya un plan hecho o evidencia o conocimiento del tema para poder hablarla. Estas con will es lo que nosotros pensamos que va a pasar. Ejemplo de esto, it will rain tomorrow. Mañana va a llover. Aunque el cielo esté claro, sin nubes, yo puedo decir, it will rain tomorrow. Mañana va a llover. Porque es lo que yo pienso que va a suceder. ¿Ok? O, por ejemplo, people won't go to Jupiter before the 22nd century. Las personas no van a ir a Júpiter antes del siglo 22. ¿Okay? Probablemente sí, probablemente no. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pero eso es una predicción, una cosa que yo creo y lo estoy externando. ¿Ok? And who do you think will get the job? ¿Quién piensas o quién crees que se vaya a quedar con el trabajo? Es otra de las opciones. Ahora, now, what are the structures for this? I think here is the structure. So, in here we have, sorry guys. So the structure for the simple tense or the affirmative, the structure for the future tense are three, the structures: affirmative, negative, and interrogative. Okay, so the affirmative structure, sorry, is the following: subject, and here we have it, subject plus auxiliary will plus main verb. I will open, and then the complement, the door. You will finish before me.
she. Now, the negative structure can be used, say it, is subject plus will plus not plus the main verb and the complement. For example, she will not be at school tomorrow. We will not leave yet. But there is another way to express this negative, which is won't. We, for example, I'm going to write on the chat. We can set will not or won't. Both are correct. Okay, will not or won't. Both are correct. So it is the same for us to say, she will not be at school tomorrow, or she won't be at school tomorrow. We will not leave yet. We won't leave yet. Okay? Also, now the question form, question structure is the following. We start with the auxiliary verb, which is will, and then we have the subject, whichever pronoun, and then the main verb and the complement. Will you arrive on time? Will they want dinner? So this is the structures. Chicos, las estructuras para el futuro son iguales a las que hemos visto. Solamente cambia un poco la negativa. Ahora, la estructura afirmativa es sujeto más la partícula will o la palabra will o el verbo auxiliar will o el verbo modal will, como ustedes lo quieran llamar, más el verbo principal y un complemento. I will open the door. Yo voy a abrir la puerta. Yo abriré la puerta. La estructura negativa dice que es sujeto más will not más el verbo principal más el complemento. Ahora, podemos utilizar will not o podemos utilizar won't, como se los escribí en el chat de la llamada. Ambas son correctas. Podemos utilizar el que nosotros querramos con el que nos sintamos más a gusto. Es correcto. Y bueno, la estructura interrogativa, pues como en todas las estructuras, como todos los tiempos verbales que ya hemos visto, vamos a comenzar con el verbo auxiliar, en este caso will, seguido del sujeto, más el verbo principal y un complemento. Will you arrive on time? ¿Llegará a tiempo? Will they want dinner? ¿Querrán cena o van a querer cena? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, chicas? Xochitl. Maestro, y en la forma interrogativa con el will, ¿siempre va primero el will? O sea, siempre... A menos de que tengamos un... Sí, a menos de que tengamos una WH question, ya sea what, when, how, why, who. Si tuviésemos una WH question, esta iría antes de will. ¿Ok? Por ejemplo, what will you do tomorrow? What, WH question, will es el auxiliar, will, you es el sujeto, do es el verbo principal, tomorrow es el complemento. Pero si no tenemos una WH question, vamos a utilizar la estructura pues así, will más sujeto, más verbo principal, más complemento. ¿Ok? Gracias. Por nada, dígame, Vega, levantó la mano. Pero, profesor, tengo una duda. ¿Pero no sería también correcto what are you going to do tomorrow? Sí, si hay un plan, las preguntas están correctas. What will you do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Ambas son correctas. La diferencia será en la respuesta. Si hay un plan de por medio, o sea, si yo ya tenía un plan para hacer mañana, tengo que responder con going to. Aunque me pregunten con will. What will you do tomorrow? I am going to Plaza Fiesta Now, por ejemplo. Porque yo ya tenía planeado eso. Pero, si no tenía planeado nada y en ese momento tomo la decisión, utilizo will. I will go to Plaza Fiesta Now. Porque pues, no tenía nada planeado, pero pues ahorita
se me ocurre que voy a ir a Plaza Cuscanagua, ¿ok? Ok. Ambas se pueden utilizar para preguntar qué vas a hacer mañana. La diferencia sería la respuesta, en si ya hay un plan de por medio o si no hay un plan. Ok. Entonces, si hay plan, por ejemplo, what are you going to do the next year? ¿Cómo se respondería? What are you going to do next year? Por ejemplo, yo ya tengo un plan para hacer el próximo año. Estudiar el doctorado, pero si es un plan, si es mi plan, ¿ok? I am going to study my PhD, porque yo ya tengo ese plan, pero pues si no, no sé, o sea, si no sé nada, si realmente no tengo un plan, pues puedo decir, I don't know, no sé, o puedo decir, I will study, I think so, or I think I will study. Yo creo que voy a estudiar, ¿ok? También se puede responder con will, siempre y cuando no haya un plan de por medio. Si hay un plan, con going to, ¿ok? Ok, teacher, thanks. You're welcome. So, another question, guys? Sorry. Another question? No? Let's continue then. Si no hay preguntas, vamos a continuar. The difference. Okay, what is this? You want to use will. Okay, so a very confusing concept, is when to use will and when to use be going to. When we refer to the future, so both refer to the future, and there is a slight difference between the two, though in most cases they can be used interchangeably with no difference in meaning. Even if you misuse them, a native speaker is going to understand you without any problems. Ok, chicos, este tema sí es muy confuso. No porque sea difícil, sino porque cuando uso uno, cuando uso el otro. La diferencia es mínima. Y es lo que hemos estado hablando. Si hay plan o no hay plan de por medio. Se lo resumo. Ahora, si los usan porque fuese el único del que se acuerdan, will, por ejemplo, o going to es del único que se acuerdan, tampoco está mal. Úsenlos. Lo importante es que los usen. Bueno, gramaticalmente sí está incorrecto, pero pues, la gente los usa. Los nativos los usan a diestra y siniestra porque ustedes no, ¿verdad? No piensen que no les van a entender. Sí les van a entender. Sí se entiende, ¿ok? Si quieren sonar más propios, pues nada más acuérdense. Will cuando no hay plan, going to cuando hay plan. Will cuando no tengo evidencia para hacer la predicción de lo que va a pasar. Going to cuando sí tengo evidencia de lo que va a pasar para hacer una predicción. ¿Okay? A resumidas cuentas, esa es la diferencia entre be going to y will. Como quiera, si lo quieren revisar más a fondo, le pueden dar clic en las estrellitas y ya les va a aparecer. Así casos súper específicos en los que se puede utilizar. Lo que yo les recomiendo es que los usen. No se queden con que, ay, es que no me acuerdo cuál debo usar. No, hombre, ustedes úsenlos. Apliquen, pónganlo en práctica. ¿Ok? Lo importante es que utilicen el lenguaje, el idioma. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Chicos. Chicas. No, maestro. No, teacher. Nope. Okay, so let's start the reading practice. Vamos a comenzar el ejercicio de práctica. Chan, 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 chan. ¿Sí lo pueden ver bien? ¿Sí? ¿O Sí. se ve mal? No, sí se ve. Sí se ve. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a levantar la manita. ¿Quién quiere leer el primero? No se amontonen. ¿Quién va a leer? Ok, Vega, el primero. El segundo, ¿quién lo quiere leer?
Xochitl. Y el tercero, dejen su manita levantada. El tercero, ¿quién lo quiere leer? Jesús. Ok, pues vamos a comenzar. Vega. Okay, vamos a empezar. My name is Lance, and I'm 15 years old. I'm not sure what job I want when I am older, but I do know that I want to go to the university. I'm going to study English, Italian, and maths in year 12 and 13, and then go to a good university to study modern language. Maybe I will become a famous reader or artist. Or artist. Very good. Thank you. Xochitl. Now the second. Hi, my name is Rosie. I am 70 years old. I'm going to be a doctor when I am older. I love to study and will go to medical school when I am 20. Before this, I am going to travel abroad to Africa and India and work in the hospital to get some experience. I know it will be difficult, but I will be strong and won't get no sé, Frightened. or Frightened. scared ever. If things get hard, I want to be the best. The best. Very good. Jesus, the last one, please. Okay, when I'm older, I'm going to travel more. I came to the Ukraine from Italy, UK, from Italy. When I was 5, I will return there one day soon. As I am going to travel, I will learn as many new languages as I can while I am at school. I really want to learn Chinese, Chinese, and Russian, but the school doesn't teach it the minute. Although the teachers say this will change soon. Sorry, I forgot to say. My name is Lawrence, and I hope I will meet you on my travels in the future. Very good, guys. Excellent. So, Hi, my now, name is Rosie. I am 70 years old. I'm going to be a doctor when I am older. I love this. Perdón. Okay. No, don't worry. Estaba leyendo el perdón. Okay, so now we have 5 questions. The first question says, who is going to be a doctor? Which 2 students will learn new languages in the future? Will Lauren be able to learn Russian at school? Does Lance think he will become a dancer when he is older? And the last question says, how many students want to travel in the future? So guys, we're going to answer this. So tell me the answer for the first question. Who is going to be a doctor? Who of these 3 guys? Lance, Rosie, which? Rosie. Rosie, what else? Rosie is going to be a doctor. Okay, so, could you please? Wait. It's Rosie and only Rosie. Yes, that's right. Only Rosie. Es correcto, solamente Rosie. La número 2. Which 2 students will learn new languages in the future? ¿Cuáles de estos 2 estudiantes van a aprender idiomas nuevos en el futuro? Lance. Lance and... Man.
Lauren. Laurent, very good, excellent. Lance and Laurent. I think here we have the answers. So yes, Lance and Laurent. Now, number 3. Will Laurent be able to learn Russian at school? Yes or no? Yes. 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 I don't think so, guys. Says, I really want to learn Chinese and Russian, but the school doesn't teach it at the minute. Oh, no. Dice, realmente quiero aprender chino y ruso. I'm wrong. So the answer is No. 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 That's right. Excellent. So no, not now, but in the near future. Okay. Number 4. Does Lance think he will become a dancer when he is older? What do you think? Is that right or not? No. No. No, that's right. Very good. He will become what? An artist or a famous writer. That's right. Excellent. Now, number 5, guys. The last one says, how many students want to travel in the future? 1, 2, 3, 4. 2? What? That's 2 me. students. All of them. 3. All of them. Yes. The 3 of them are going to travel. Very good. Excellent, guys. So, next, you have, no, this is not. But this one is the right one. Here, in here, we have different practice activities. This is for you to do at home. En esta diapositiva tenemos, bueno, tienen, mejor dicho, ustedes ejercicios para que realicen en casa. Son ejercicios de práctica, tanto de will como de going to. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Antes de comenzar con la actividad que está de tarea. No, teacher. No? No. Okay. So, if there are no questions, let me share my screen with the activity for your homework. Okay. Give me a second. Where is it? Oh, it's minimized. So it has to be here. The window. Support. What's happening? No me... Bueno, no me deja compartir la pantalla, pero en la actividad del día de esta semana, una disculpa por no poderla compartir, no me deja, Meets no me deja compartir la pantalla. Teacher, ¿y si apaga tu cámara y luego comparte pantalla? A ver, vamos a ver. Un punto. No, me dice que es algo de preferencias del sistema. Luego lo reviso. Pero a resumidas cuentas,
La actividad de esta semana dice, write 5 sentences using the auxiliary verb will, and then write about the next FIFA World Cup Qatar 2022. 22. We can use will to talk about future. We also use will in predictions, talk about decisions, and to make promises, offers, requests, and threats. Pero eso no es para hablar del futuro. ¿Ok? En esta actividad solamente vamos a utilizar will para hablar del futuro. No vamos a utilizar going para esta actividad. Son 5 oraciones referentes a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, ¿ok? Por ejemplo, I will go to the World Cup. Sería let's go Team USA. Ok, otra oración podría ser I will enjoy staying in Qatar. Okay. I will. Oh, Mexico, vamos, para cambiarle la, ¿verdad? Mexico is going. Mexico will win the championship. Okay. ¿Quién sabe, verdad? O Mexico will lose the championship. ¿Sí? Es más probable esa. Ya sé. Ok, yo no lo dije. Otra oración que podríamos poner, chicos, a ver, díganme un ejemplo. Con will. ¿Vega? No, yo tenía la mano levantada. Pero... Okay. Pues bueno, un ejemplo, a ver, échese uno. Un ejemplo. Okay. Let me Team USA is going to be the surprise of the championship. Will be the surprise. Bueno, para esta actividad no van a utilizar going to, solamente will, pero se puede decir Team USA will be the surprise for the championship. ¿Okay? Excelente. ¿Alguien más que quiera poner su granito de arena? Society? We will rock you. We will rock you. Excelente. ¿Alguien más? Les voy a compartir estas oraciones como quiera por medio de Teams para que, bueno, al final del día ya estuvieron ustedes en la presentación, en la sesión, perdón, pues las pueden utilizar en su tarea. ¿Alguien más que quiera poner su granito de arena? Quiero una frase. I will never say goodbye. I will never say goodbye. Excelente. I will never say goodbye. Les voy a compartir estas oraciones. Permítanme, chicos. Para que si las quieren, las podamos hacer en su tarea. Es que una disculpa porque está un poquito lenta la computadora. Y es que la semana pasada se me cayó. Se me cayó mi computadora. Pero todavía funciona. Lenta, pero funciona. Bueno, dudas con respecto a la tarea, chicos. Ya se las compartí en el chat de la llamada. Se ve la mitad de la pantalla, teacher, pero funciona. Literal, sí. Sí se me quebró, pero sí jala, todavía jala. Ya cuando ya no funcione, pues a ver qué pasa. Porque como quiera mi computadora ya está muy viejita. Tengo como 10 años. Sí, 10 años. Más o menos. No, sí, 10 años. La compré en el 2012. Entonces, pues ya era. Yo creo que se quiso jubilar solita, no sé. El punto es que... Moni Vidente lo predijo, teacher. Moni Vidente se aventó la visión de que se le va a caer la computadora. Bueno, chicos, si no hay dudas con respecto al tema
De lo que sí quiero hablar con ustedes es del examen. ¿Por qué quiero hablar con ustedes del examen? Realmente no es nada malo, pero sí les quería mostrar, compartir, y es lo que voy a hacer ahorita. Hay otra sesión síncrona programada para la siguiente semana, que es de repaso general. Vamos a repasar, no sé si ya se está viendo. Bueno, ha estado de verdad, y también va a haber una actividad. Es un repaso general, vamos a ver actividades, vamos a ver lecturas, y después de la próxima semana es el examen final. El examen final son 30 preguntas, ya está programado. El examen final son 30 preguntas y va a estar disponible del 18 de abril a las 00 horas y hasta el 24 de abril a las 23:59 horas. Para que lo realicen. Muchos me preguntaron, maestro, es que en mi calificación total ya pasé. ¿Necesito presentar el examen? Sí, sí necesitan presentar el examen, porque si en el examen tienen un 0, les va a bajar la calificación y a lo mejor puede ser que no pase. Entonces, no se confíen y por favor presenten el examen. Otra cosa de la cual les quería hacer mención, en la sesión síncrona y más tarde les haré llegar el correo con la invitación, es de el... Ay, perdón, me equivoqué del lugar, es de la página principal. Permítanme un segundo, nada más que cargue. Es de el webinar. Este no, este. Ese no. Sí es este. Ok, sí es este, le cambiaron el nombre. En la semana de examen habrá sesión síncrona. La semana 13, no. Ya no he programado sesión síncrona para la semana 13. ¿Ok? No es este. ¿Dónde quedó? No, pues... A ver, déjenme nada más corroborar que no se haya movido de fecha. No. Qué raro. Bueno, les mando la imagen por medio del chat. Para que asistan al webinar. Es el día jueves. Qué extraño que no esté porque yo lo vi ahorita aquí. Es el día jueves a las 7 de la noche, chicos. Si pueden, por medio de YouTube. Les mando también el enlace para que se integren al webinar. Si pueden asistir, pues se los agradecería mucho. Yo voy a participar, va a participar todo el equipo de Inglés 1 y algunos invitados que las otras maestras invitaron para pues presentar su testimonio, ¿no? De qué tan importante o qué, pues sí, qué tan importante ha sido el aprendizaje del idioma inglés. Y yo voy a participar, participar en el webinar y pues bueno, están cordialmente invitados. Les mando la invitación más tardar mañana por medio de mensaje en la plataforma. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan, chicos? No, maestro. No, Yo sí, maestro. En la evaluación docente, a mí no se me activa la opción de entrar, maestro. A ver. Si a mí se me activa, les puedo pasar el enlace. Vamos a ver. Sí, déjenme les paso el enlace. Lo voy a poner en el chat. Para Gracias. los que no han podido, pues lo hagan. Porque sí es súper importante que lo hagan. Es muy importante, chicos y chicas. Ahí está el enlace para la evaluación docente en el chat. Y como quiera les mando... déjenme pongo aquí mis notas de pendientes. Mandarles el enlace de la... A ver, vamos a ver. Permítanme un segundo.
Ya lo puse, ya lo apunté, porque luego se me olvida. ¿Hasta cuándo podemos contestar la evaluación docente? Si lo pueden hacer en estos días, mejor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos, chicas? Teacher, la otra semana será repaso del examen, ¿verdad? O sea, de Sí, las repaso para el clases. examen. Ok, gracias, teacher. Por nada. Hay una actividad para la próxima semana que también es un repaso, pero está basada en la presentación. Entonces, si ven la presentación, si están en la clase, pues ya tienen hecha la actividad. Y el repaso. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? No, teacher, gracias. No, por nada, Diana. Pues bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, se pueden retirar. Nos vemos la próxima semana. Que tengan, pues, una excelente semana, un excelente inicio de semana y hagan la tarea. No lo dejen para el final porque luego la plataforma se cae. Háganlo en el transcurso de la semana. Norma pregunta, ¿el repaso solo serán temas que sean vistos después del examen? Sí, va a ser el repaso de la unidad 7 a la unidad 11, es decir, desde Determiners hasta el futuro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no hay preguntas, se pueden retirar. Nos vemos la siguiente semana. La grabación queda lista para hoy a las 9 de la noche, más tarde. Mucho gusto que hayan estado aquí, chicos. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por haber asistido. Es un gusto siempre dar la sesión síncrona porque pues me la paso muy padre con ustedes. I will see you the next week. Gracias. See you next week. I'm going to see you next week because it's a plan. Bye, guys. Bye, teacher, bye. Obrigado. Bye. Bye-bye. Obrigado. Ciao. Obrigado. De nada.